Ok, entonces nos quedamos en subespacios y creo que ya hemos dicho un par de cosas al respecto, pero las voy a repetir rápidamente. Si tenemos un espacio métrico, pues tiene su distancia y la distancia cumple estas tres propiedades que están enlistadas ahí. Y observamos que, pues, si te tomas un subconjunto de X, en este caso le llame Y, uno puede agarrar esta métrica de acá y restringirla a Y cruz Y, y estas tres propiedades se siguen cumpliendo, ¿no? Bueno, o sea, pues la distancia de dos puntos es cero si solo si son iguales, eso no tiene que ver con dónde están los puntos, si ambos estaban en Y, eso se sigue cumpliendo. Aquí dice que esto se cumple para cualesquiera dos puntos en X, la simetría, y pues si te tomas dos puntos en Y, pues esto se va a seguir cumpliendo. Y finalmente la desigualdad del triángulo, pues como se cumple para cualesquiera tres puntos en X, pues se va a seguir cumpliendo para cualesquiera tres puntos si te los tomas en Y. Y entonces la observación es que esto, bueno, esa D, cuando tú la restringes al producto cartesiano de Y cruz Y, pues te da una métrica para Y, ¿no? Y de hecho la vamos a denotar así, como no queremos estar escribiendo D restringido a Y cruz Y, pues la vamos a denotar como D Y, ¿no? En este caso. Y decimos que Y con esa métrica con la que hereda de X es un subespacio de X, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor no conocías muchos espacios métricos, pero ahora sí conoces un montón porque dices, pues si me tomo uno conocido, pensemos en Rn, pues cualquier cosa que esté adentro, Rn le pasa la métrica a esa cosa de la que estábamos hablando. Bueno, a ver, sería bueno explicar, bueno, dar un ejemplo, y aquí puse uno muy fácil. Estamos empezando con los reales, con su métrica usual, es decir, aquella que viene dada por el valor absoluto, y nos estamos fijando en este subconjunto de los reales, que es el 0 cerrado, 1 abierto, ¿no? El intervalo 0 cerrado, 1 abierto, perdón. Y quisiera dibujar un par de bolas y de hecho decir qué significa esta notación para que, para que nos vayamos acostumbrando a ella. A ver, la primera, esta notación, bueno, otra vez ay, no quiero ese color, perdón. Voy a concentrarme en la primera, que voy a llamar la bola de radio epsilon, centrada en un medio, pero en Y, ¿no? O sea, solo me quiero fijar en los puntos de Y que distan de un medio en menos que epsilon. Vamos a pensar que el epsilon es chiquita, no quiero poner un número específico en este momento. Supónganse que por ahí está el un medio, ¿no? Y entonces dices, pues si la epsilon era chiquita, pues la bola de radio epsilon centrada en Y en un medio, pues va a ser algo de este estilo, ¿no? ¿Sí está bien? Pensando que esto mide epsilon, ¿no? Ahí está. Y bueno, eso es en Y. Pero si uno se lo toma en los reales, pensando otra vez que la bola es chiquita, digo, perdón, que la epsilon es chiquita, si uno se toma la bola en los reales, pues obtiene exactamente el mismo conjunto, ¿no? No hay diferencia entre este primero y el segundo, ¿no? Pensando otra vez que la epsilon es muy chiquita, otra vez no quiero ponerle valor a la epsilon, pero vean que aquí en este sí hay diferencia y los voy a pintar de otro color. Ahora fíjense en la bola centrada en cero. No sé, a ver qué color tendremos por aquí. Voy a pintarlo uno, no sé, de verde. En Y, la bola de radio epsilon centrada en cero, dices, pues me tomo todos los puntos que disten que disten de cero en menos que epsilon, pero los de Y, ¿no? Entonces, pues este seguro sí está. Y por acá va a estar un pedazo de intervalito, ¿no? Dependiendo de cuánto mide la epsilon. Otra vez estoy pensando que la epsilon es chiquita y entonces si tú crees que esto es epsilon, pues entonces este dibujo representaría la bola de radio epsilon centrada en cero en Y, ¿no? Solo estoy considerando puntos de Y. Aunque estos puntos están cerquita del cero en menos que epsilon, esos no pertenecen a y por lo tanto no están en mi bola, ¿no? Y finalmente voy a pintar la bola
de radio epsilon con centro en cero, pero en los reales, y no sé de qué color la voy a poner, pues no sé, a ver este anaranjadito, a ver si se alcanza a ver. Y entonces dices, ah, pero en los reales, la voy a pintar como aquí abajito, espero que nadie se moleste conmigo. Estoy pensando que está encimada, pero la voy a pintar aquí abajo, ¿no? Para no hacer un cochinero del dibujo. Y entonces digo, ah, pues fíjate que si esto otra vez, si eso mide epsilon, este anaranjado, que no se alcanza a distinguir muy bien, se representaría esta bola, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ahí están esos tres dibujos. Hay que notar una cosa que es importante notar en este caso, es que fíjate cómo obtienes la bola del chiquito si ya sabes cómo es la bola del grande. Es decir, ¿cómo obtengo esta si ya sé cómo es esta? Si yo ya sé cómo es esta, ¿cómo obtengo esta? Pues me agarro la bola del grande, que en este caso sería este conjunto, y la intersecto con el chiquito, ¿no? Con el Y. Y me da exactamente lo verde, que es este caso que estoy poniendo ahí, ¿no? Y aquí tengo dos preguntas para ustedes. Este, a ver, díganme ustedes las respuestas a estas dos preguntas. ¿Es cierto que el cero es un punto interior de Y en los reales? Y aquí lo que pregunté en la segunda es, ¿será cierto que el cero es un punto interior de Y? Bueno, es un punto interior de Y en el cero uno abierto. Y entonces, ¿cuáles son las respuestas a esas dos preguntas, jóvenes? ¿Alguien me va a responder? Nada más tienen que decir sí, no y por qué. A nadie le gusta hablar en esta clase. En la primera sí y en la segunda pregunta no, ¿no? En la primera es sí, en la segunda no. Ella dice que en la primera es sí, y ella dice que la segunda es no. ¿Y por qué? Pues en la primera sí, porque si nos tomamos una bola en el cero como la que se tomó arriba naranja, pues se va a quedar totalmente contenida en R. Y en la segunda no, porque justo ya vimos que, que se va a quedar solo lo verde. Híjole, creo que ya te confundí, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que es al revés, pero a ver, hay que recordar qué significa estar en el interior, ¿no? O sea, estoy preguntando el interior de este conjunto, ¿eh? O sea, el conjunto, de hecho, este que está escrito aquí es Y, ¿no? Pero lo estoy poniendo explícitamente. Y entonces, acuérdate para que un punto esté en el interior de este conjunto, lo que tiene que pasar es que debe de existir una épsilon de tal manera que la bola se queda totalmente contenida en el conjunto, ¿no? O sea, debe de existir una épsilon de tal manera que la bola de radio épsilon con centro en R se queda totalmente contenida en el 0,1. Y por supuesto, esta bola me la estoy tomando en los reales, ¿sí? Y entonces tú dices, ¿habrá una bola alrededor del cero en los reales? Esto, por eso puse aquí abajo este R. ¿Habrá una bola de radio epsilon en los reales que se quede centrada en cero y que se quede toda metida dentro del 0,1? Y pues la respuesta es que no, ¿no? Acabamos de argumentar que las bolas de radio epsilon centradas en cero en los reales lucen como este dibujito, ¿no? Este de aquí. Y todas esas bolas se salen del conjunto 0,1. ¿Sí está claro, jóvenes? Y entonces este no está en el interior de este conjunto con respecto a los reales. Sin embargo, si uno se fija en la otra parte, dices, ¿será que el cero está en el interior de este conjunto con respecto a Y? Entonces uno se vuelve a preguntar lo mismo y dices, ay, acuérdate qué significa estar en el interior. Pues estar en el interior significa que existe una épsilon mayor que cero, de tal manera que la bola, chin, se me fue, existe una épsilon mayor que cero, de tal manera que la bola de radio epsilon centrada en cero se queda contenida en el 0,1, ¿no? Pero la bola aquí estoy pensando en Y. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Pues la respuesta a esa pregunta es sí, ¿no? ¿Por qué? Pues fíjate, en la bola de radio epsilon, pero en Y.
Y entonces, pues las bolas de radio epsilon en Y, pues son como este intervalito, este verdecito que pinté acá arriba. Y esos intervalitos verdecitos, pues sí puedes encontrar una epsilon si la epsilon te la tomas suficientemente chica, como en este dibujo, de tal manera que todo el intervalito se quede adentro del cerrado cero abierto en uno. Por cierto, el intervalito sí tiene este punto, ¿eh? Es importante notar que el intervalo, la bola, sí tiene este punto, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy tratando de decir aquí? Pues puede ser que una cosa esté en el interior de un conjunto, por ejemplo en este caso el cero sí está en el interior con respecto a Y, pero si te lo tomas en el otro espacio, pues no está en el interior con respecto a los reales, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cosas, pero bueno, pero pues ese es un ejemplo de un subespacio. Y a ver, creo que voy a pasarme a la siguiente página. La observación importante aquí es que si tú quieres calcular las bolas del chico, que ya lo habíamos dicho hace rato, pero lo vuelvo a decir, si tú quieres calcular las bolas en el espacio chico, pues es lo mismo que calcular las bolas en el grande y luego intersectarlas con el chiquito, ¿no? Y no sé si yo debería decir algo más al respecto, porque esta igualdad es más o menos clara. Este, pero bueno, bueno, ¿quién quiere que diga algo más acerca de este conjunto, de esta igualdad, perdón? Mientras leo el chat, no, pues no hay epsilon que se quede dentro de los conjuntos. En Y no. Híjole, Rafael, digo, Eduardo dijo que en Y no. La bola de Y de radio epsilon no tiene el cero, pero en R sí. La bola en Y de radio epsilon no tiene el cero en R. Ay, no, la bola en Y sí tiene el cero, ¿eh? No, no sé de qué me habla aquí Rafael, pero la bola de radio epsilon con centro en cero en Y sí tiene el cero. De hecho, este conjunto verde, y lo voy a enfatizar por aquí, este conjunto verde es el intervalo, este verdecito de aquí, es el intervalo 0, epsilon, ¿no? Y sí tiene el cero. O sea, esa es la bola de radio epsilon centro la bola de radio epsilon con centro en cero en Y es el intervalo cerrado en cero y abierto en epsilon. Pero bueno, no sé si ya le dije a Rafael lo que tenía que decir, pero chin, espero que sí. Este, bueno, y entonces, a ver, ¿cuál es la moraleja de esta historia de los subespacios? Pues que los espacios métricos siempre le heredan métricas a sus subconjuntos y entonces eso convierte a los subconjuntos automáticamente en un espacio métrico y bueno, vamos a estar trabajando con estos subespacios. Luego van a ver la importancia de estas cosas, pero ahorita yo creo que es tiempo de cambiarnos al concepto de continuidad. A menos que alguien tenga alguna pregunta, pero nadie me pregunta nada, entonces voy a cambiarme a continuidad. Entonces aquí tenemos dos espacios métricos, X y Y, y una función entre ellos, ¿no? Y entonces uno agarra la definición de continuidad de los reales y la traspasa a los espacios métricos, ¿no? Entonces decimos que una función es continua si cada vez que, bueno, de hecho, a ver, jejeje. Decimos que una función es continua en el punto P, o sea, te agarras un punto de tu dominio y vas a definir continuidad en ese punto. Y ahora sí, decimos que f es continua en el punto P si cada vez que me das tú una epsilon, yo te puedo encontrar una delta, de tal manera que si x dista de P en menos que delta, entonces su imagen dista de la imagen de P en menos que epsilon, ¿no? Es la misma definición que en los números reales, que en Rn. Acuérdense que en lugar de tener esto, teníamos, por ejemplo, en R esta expresión, ¿no? Y aquí la cambiábamos esta por los valores absolutos, ¿no? Pero bueno, es exactamente la misma definición y tal cual, igualito como se dice ¿cómo se llaman? En los reales, decimos que es continua
que toda la función es continua si lo es en todo punto del dominio. Yo espero que sus maestros de cálculo hayan sido tan audaces o suficientemente audaces para haberles dicho esta expresión en términos conjuntistas. Esta expresión no es más que la de continuidad que está escrita acá arriba, que la copié allá abajo, y entonces el hecho de que si x dista de p en menos que delta implique que la distancia entre la imagen de x y la imagen de p distan en menos que epsilon, ¿cómo se dice? Se puede expresar en términos conjuntistas como esta contención, ¿no? De hecho, ¿quiénes están en esta bola? En esta bola están todos los que están cerquita de P en menos que delta, ¿no? ¿Y qué dice esta expresión? Que F manda a todos los puntos cerquita de P, los manda a puntos que están cerquita de F de P, ¿no? Sí, todo el mundo ve que esas dos expresiones son equivalentes, es decir, el renglón negro es equivalente al renglón azul. Y bueno, yo espero que ya lo hayan manejado. Entonces, algunas veces vamos a utilizar bueno, la mayoría de las veces, de hecho, vamos a usar esta expresión conjuntista que es mucho mejor, bueno, es mucho mejor para trabajar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Si no tienen ninguna pregunta al respecto, uno debería de hacer aquí un dibujito, ¿no? Como uno recuerda la continuidad es de esta manera. A ver si puedo hacer un dibujito por aquí. Voy a hacer un dibujito. Por aquí está X, por aquí está Y. Me voy a concentrar en el dibujo un segundo, nada más para que vean cómo recuerdo yo la continuidad y entonces dices, a ver, ¿cómo checo yo que una función es continua? Pues dices, pues te agarras un punto te agarras un punto P en el dominio. Te fijas en su imagen, echas una epsilon, lo voy a pintar ahí medio feo, ¿no? Y entonces te fijas en la bola de radio epsilon con centro en F de P. Lo digo bien y lo escribo mal. Te fijas en la bola de radio epsilon y entonces tú puedes encontrar una delta, aquí chiquitita, una delta, esa es la bola de radio delta con centro en P, de tal manera que cuando yo lo mando bajo la función, quién sabe qué vaya a ser la función, pero me lo manda aquí adentro, ¿no? Quién sabe cómo, pero me lo manda allá adentro. Sí, esa bolita va a caer bajo la función allá adentro. Ese es mi dibujo de cómo recuerdo yo la continuidad, pero bueno, nada más era para que lo recordaran. Y bueno, y eso dice, ¿no? La bola de radio delta con centro en P bajo F va a dar adentro de la bola de radio epsilon centrada en F de P. Y entonces ahora sí, como ustedes no preguntan nada, pues yo sí les voy a preguntar. Pues denme unos ejemplos, ¿no? Hay unas funciones que siempre son continuas, ¿alguien las conoce? Las constantes. Las constantes, de hecho ese es el ejemplo clásico. No importa quién sea a ver cómo lo voy a escribir por aquí. No importa quién sea tu espacio X, no importa quién sea tu espacio X, no importa quién sea tu espacio Y, o sea, estos son espacios métricos, y entonces si tú te tomas digamos, Y0 en Y, siempre puedes definir la función, pues que f de x tiene como regla de correspondencia y0, es decir, para toda x en x, tú agarras y lo mandas al punto y0. Esta sería la función constante y0, ¿no? O sea, la que vale siempre y0. Y la observación es que f es continua. ¿Y eso a qué se debe, joven? Usted que dijo las constantes un poco con duda. ¿A qué se debe que la función sea continua?
Nadie me va a decir a qué se debe. A que no importa qué tan lejos te tomes un punto de P, la imagen de ese punto va a ser la misma que f de P. Sí, ¿no? O sea, si tú te tomas 2 puntos, de hecho, si tú te tomas cualesquiera 2 puntos, vamos a llamarlos así, ¿eh? Si tú te tomas cualesquiera 2 puntos en X, pues a la hora de que los mandas, este, ay, ya ven, puse f de x y debía haber puesto f de p, ¿no? A la hora de que los mandas, pues obtienes lo mismo siempre, que se llama y0, ¿no? Y entonces, cuando tú calculas la distancia de f de p, digo, perdón, sí, la distancia de f de p a f de q, no importa quién sea p y quién sea q, pues obtienes siempre 0, ¿no? Sí, está bien, siempre obtienes el mismo punto. Y0, obtienes 0. Entonces, cualesquiera 2 puntos, sus imágenes distan en 0, y eso significa que, bueno, si yo te doy la epsilon, ¿quién es la delta? Alguien contésteme. La misma epsilon. La misma epsilon, o cualquiera que yo quiera, ¿no? O cualquier número positivo. O sea, puedes tomar la misma epsilon, puedes tomar cualquier número, ¿no? El que yo quiera. Podría tomar 100, 200, 500, no importa. Si me tomo 2 puntos que distan 500 de distancia, pues no importa que estén muy lejos, la función los manda al mismo punto siempre. ¿Sí está claro, jóvenes, o no? Y de una vez, pues ya que nadie pregunta nada, introducimos una notación. ¿Y cuál es la notación? Entonces, a ver, esta función de arriba se va a denotar así como la función constante y0, ¿no? O sea, esto es una función que va de x a y y que tiene regla de correspondencia. La función constante y0 manda a x a y0, ¿no? Entonces, algunas ocasiones voy a decir, recuerde usted esta función, y cuando yo ponga, recuerde usted esta función, nomás voy a poner este simbolito, y ya todo el mundo va a saber, sí, esa es la función que a todo el mundo lo manda a este monito de acá abajo. ¿Sí está bien o no? Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo se puede resumir este ejemplo? Mis maestros decían la siguiente frase: las funciones constantes son continuas. ¿Sí? Las funciones constantes siempre son continuas. ¿Alguien conoce alguna otra función continua que sea interesante? Bueno, y que no sean las constantes, ¿verdad? La idéntica. ¿Y la idéntica qué es continua siempre? Es pregunta, ¿eh? Te refieres a la Simple. te refieres a la identidad, ¿no? O sea, la función que a X lo manda a X, ¿no? ¿Sí a eso te refieres o no? Dime. Sí. Y entonces uno diría, pues él está hablando de la función identidad, que yo la voy a denotar así, perdonen ustedes. Identidad, y aquí le voy a poner X, ¿no? Pues es una función que va de X a X, y la función identidad tiene como regla de correspondencia que a un punto lo manda a él mismo, ¿no? ¿Y no te falta un poco de información? Es pregunta, ¿eh? ¿No me tendrías que decir qué métrica tiene este y qué métrica tiene este? Es que mira, te voy a hacer trampa porque no me quieres contestar. Suponte que te tomas un X, bueno, para fijar ideas, dije que te iba a hacer trampa, entonces para fijar ideas, suponte que te tomas X igual a los reales, ¿no? Y yo te voy a decir dos espacios métricos, digamos R con la topología discreta, con la métrica discreta, es decir, la que hemos definido que los diferentes van a dar a 1, los iguales van a dar al 0, la distancia entre distintos es 1, la distancia entre iguales es 0, y podemos, no sé, tomar a R con la usual, ¿no?
Y entonces hasta te podría preguntar dos cosas. Ah, pues tú dices que esa función, pues primero piénsala que va de R con la discreta a R con la usual. Y después piénsala que va de R con la usual a R con la discreta. Y de hecho, esas dos cosas que acabo de poner aquí en sus notas, estas dos cosas son funciones distintas, ¿no? Porque pues, estoy cambiando como de este es un espacio distinto de este y este es un espacio distinto de eso. O sea, tienen distinto dominio, digo, perdón, sí, distinto dominio y distinto contradominio. En particular son dos funciones que son distintas. Y entonces yo te preguntaría, ¿cuál es continua? ¿O las dos son continuas? Y no me han, y no me han respondido. No me has respondido. No necesariamente van a ser continuas, ¿no? Pues no sé, tú dime. Digamos que este es el ejemplo uno y este es el ejemplo 2, ¿no? Nada más para fijar ideas. Entonces, ¿cuál sí es continua y cuál no? ¿O las dos son continuas? ¿O la identidad siempre es continua? No importa qué métrica le pongamos aquí. Todas esas preguntas tengo yo ahorita. No me contesta ninguna. La uno no es continua, ¿no? ¿Por qué? Antes de que apagues tu micrófono, dime por qué. Porque va a mandar a muchos puntos a 2 puntos solamente, ¿no? Bueno, 2 puntos a muchos puntos. No entendí eso. Este, mm, ¿Cuál dijiste que no era continua? ¿La primera? sí, la primera, que ya me estoy arrepintiendo. ¿Ya te estás arrepintiendo? La primera sí es continua, por Ajá, sí. cierto. La que no es la que no es continua es esta, la segunda. A ver, lo voy a decir rápido, rápido para que podamos pasar a otra cosa. Este, a ver, no sé, ¿cuál te gusta más, la uno o la 2? Pues, no sé, pongamos la uno, por decir algo, ¿no? ¿Por qué esta sí es continua? Pues uno debería de empezar diciendo, ah, pues échame un punto, ¿no? Pues, tómate un punto en los reales, ahí está, y échame una épsilon, ¿no? Sí, así debería de empezar la continuidad, a probar que es continua en ese punto P. Y entonces tú dices, pues me fijo en su imagen, ¿no? ¿Quién es la imagen de P? Pues la imagen de P es P, ¿no? Entonces me fijo en su imagen y me fijo en la bola de radio épsilon con centro en P. Y entonces me pregunto, esta es la imagen, por cierto. No hay que perder de vista que ahí estoy pensando que es la imagen, ¿eh? Y me pregunto, ¿será que yo puedo encontrar una delta, de tal manera que si un monito dista de otro monito en menos que delta con la métrica discreta, sus imágenes disten en menos que épsilon de P? Y pues dice, sí, ¿qué número te gusta? Menor que uno. Por ejemplo, puedes decir, pues échame delta igual a un medio, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es la bola de radio delta con centro en P de la métrica discreta? Y aquí le voy a poner aquí como discreta para que se vea algo, ¿no? ¿Cómo es esa bola? Dígame alguien. Ya lo hemos dicho como 18 veces, esta bola es el unitario de P, ¿no? Y cuando yo mando esa bola bajo la identidad que obtengo, cuando yo le AP. aplico a esta bola la identidad, pues obtengo, a ver, lo voy a poner así, la identidad en X, chin, ya me estoy haciendo como muy, no sé por qué esto va, bueno, perdón, la identidad en X de la bola de radio delta con la métrica discreta de P, eso no es otra cosa que el unitario de P, que por cierto, este unitario de P siempre está contenido en la bola de radio épsilon con centro en P, ¿no? ¿Sí? Y aquí no importa que, bueno, aquí yo le debería de poner así como usual, ¿no? Ay, se está viendo horrible. Debería de poner así como usual aquí.
Sí está bien, pero pues ya me tienen que decir que, pues sí, ¿no? Ya encontré, me diste la epsilon, ya te encontré la delta, de tal manera que esto pasa. Sí, todo el mundo. Y de hecho, usé que esta era la métrica usual. De hecho, Pregunta. ¿Usé en algún momento la métrica usual? Yo creo que no, ¿no? Bueno, si nadie se dio cuenta de eso, entonces ahí se les queda de tarea probar que si tú pones, miren su tarea, ¿eh? Que si tú pones aquí, o sea, si la identidad sale de un espacio discreto, no importa qué pongas aquí, pero si la identidad sale de un espacio discreto y entra al mismo espacio, por supuesto, pero con cualquier otra métrica, esa siempre es continua, por cierto, la identidad cuando sale del discreto. Ahora vamos a decir rápidamente que la 2, no es continua. ¿Por qué la 2 no es continua, jóvenes? ¿Alguien me puede decir rápidamente? Y lo voy a decir, ya casi lo dijimos también todo, pero bueno, lo vamos a decir rápido. Acuérdense que aquí estoy tomando la métrica discreta en el codominio, en la 2, ¿no? El codominio es la métrica discreta. Y entonces uno diría, empezando igualito como empezamos el de arriba, uno diría, pues échame un punto en los reales y échame una epsilon mayor que cero, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces dices, bueno, como yo te quiero probar que no es continua, voy a decir quién es la epsilon, perdón, no me eches una cualquiera, yo te digo, tómate un punto en los reales y toma la bola y toma epsilon igual a un medio. Voy a probar que para esta epsilon no existe la delta, ¿no? Y entonces dices, pues otra vez, ¿quién es la bola? Bueno, me fijo en su imagen. Como es la identidad, pues la imagen es P, ¿no? Y entonces, ¿quién sería la bola de radio epsilon? Otra vez con la discreta centrada en P. Y ya lo hemos repetido millones de veces, eso es el unitario de P. Y ahora estoy en el codominio, ¿eh? Y de hecho voy a hacer un dibujito por aquí. Aquí está el codominio. Y entonces digo, pues fíjate, estos son los reales, aquí están los reales del dominio. Y dices, este es el codominio, ¿eh? Dominio y codominio. Y entonces dices, fíjate que la bola que tú me estás dando en el codominio es solo un punto. Y entonces me pregunto, ¿cómo son las bolas del dominio? Estamos en los reales con la métrica usual, ¿cómo son las bolas del dominio? Pues las bolas del dominio son intervalitos abiertos, ¿no? Si aquí está P, las bolas son pues así, ¿no? No importa qué delta tú me des, las bolas son así. ¿Y a poco tú puedes hacer que esta bola se vaya a meter aquí adentro de la otra bola? O sea, que esta bola azul se vaya a meter aquí adentro de esta bola con la identidad. Pues no puedes, ¿no? O sea, no existe una delta de tal manera que este intervalo se vaya a meter aquí adentro con la identidad. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Bueno, ya está. Bueno, Eduardo dijo que la 2 no era continua y ya hasta lo probamos. Y entonces, supongo que el que me dio el ejemplo, el que dijo la identidad, este, estaba pensando en otra cosa, ¿no? ¿Y como en qué estaría pensando? Yo creo que estaba pensando que si a este y a este le ponemos la misma métrica, entonces a lo mejor sí la identidad es continua, ¿no? Pero pues ya vimos que si le pones métricas distintas, a lo mejor la identidad no es continua. ¿Sí está bien o no, jóvenes? Bueno, ahí se les queda de tarea probar que de verdad, si pones la misma métrica en X y la misma métrica, bueno, si a X, si consideras la identidad que va de X con una métrica fija a X con otra métrica, con la misma métrica fija, esa sí es una función continua. Pero bueno, de hecho, pues ya. ¿Alguien conoce algún otro ejemplo de funciones continuas interesantes? Ya dijeron dos, por lo menos, la identidad y todas las constantes. ¿Alguna otra? No, nadie. Las lineales con el mismo espacio métrico.
Supongo que te estás tomando, pues que fíjate que las lineales, necesitas primero un espacio vectorial, ¿no? Entonces supongo que estás pensando más bien como en un espacio normado. Y y supongo que si ya estás en un espacio normado, sí tienes funciones lineales. Y esas también son interesantes y son continuas. Qué bueno que lo dices, ahí les queda de tarea probar que las lineales en los espacios normados son continuas. Los polinomios, pues los polinomios depende de qué estés hablando. Estás hablando de polinomios, ¿dónde tomas tus variables? Las estás pensando como funciones de Rn en Rn. ¿Dónde tomas las constantes de tus polinomios, Eduardo? Pero de hecho sí, supongo que está pensando en el contexto de Rn y está pensando que los polinomios son los que todo el mundo conocemos y esas también son funciones continuas y son importantes. Pero bueno, a ver, yo les puse un ejemplo aquí para que vieran uno bueno. ¿Se acuerdan que definimos para cada p en el intervalo 1 infinito, definimos la norma p, ¿no? Y entonces, fíjense que la identidad de Rn en Rn, si al codominio le pones la norma P y al codominio le pones la norma R, no importando quiénes sean P y R, la identidad siempre es una función continua. Y bueno, voy a probar ese ejemplo. Este sería como nuestro ejemplo 3. Le voy a poner aquí ejemplo 3. Entonces, este es un ejemplo de una función continua. ¿Sí? O sea, la identidad visto Rn con la norma P o visto Rn, o sea, bueno, visto con cualesquiera dos normas, siempre y cuando estén hablando de números en los que sí esté definido la norma, por supuesto, es la identidad siempre es una función continua. Y a ver, antes de empezar la prueba de este ejemplito rápido, recuerda que si tienes n números positivos, aquí es A1 hasta n, y tienes un número mayor que 1, entonces calcular el máximo, bueno, elevar los números cada uno de ellos a la r, calcular el máximo y luego sacarle raíz résima, es lo mismo que nomás haber calculado el máximo de estos conjuntos. Esto se traduce, bueno, no sé cómo se traduzca, pero yo lo pienso como que, pues, elevar a la r y sacar raíz son funciones que son crecientes, ¿no? En los números positivos. Y entonces esta igualdad, pues, se tiene más o menos claramente. Preguntaré si alguien tiene alguna duda con esa igualdad. Si nadie dice nada, pues le seguiré, ¿no? Y entonces, a ver, antes que cualquier otra cosa, voy a recordarles cómo se hacían estos argumentos de continuidad en sus cursos de cálculo, ¿se acuerdan? Yo creo que sus cursos, en sus cursos de cálculo les decían más o menos esto, ¿no? Les decían, pues para probar que una función es continua, te fijas primero en el codominio, ¿no? Te fijas en el codominio y dices, ¿qué es lo que yo quiero como acotar? ¿No? En este caso, como es la identidad, lo que tú quieres acotar es la norma R. Entonces dices, voy a tratar de acotar en el codominio y luego ya te voy a decir cómo tomo la delta, bueno, ya que me das la epsilon, te digo cómo debes de tomar la delta para que la función sea continua. ¿Sí se acuerdan más o menos estos argumentos? Uno decía, pues voy a trabajar en la imagen, voy a tratar de acotar la imagen ahí de alguna manera que yo pueda relacionar la distancia de la imagen con la distancia del dominio, y luego ya que me des la delta, ya que hice todas las cuentas, te digo cuál es. Digo, ya que me des la epsilon, con todas estas cuentas que hice, ya te digo cuál es la delta. ¿Sí se acuerdan de ese saborcito, de esas cosas? Y entonces eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Dices, voy a acotar como en la imagen, ¿no? Y acuérdense que en la imagen era la norma R. Entonces digo, bueno, pues ¿cómo es la norma R? A ver si todo el mundo lo ve claramente, y si no, pues me preguntan. La norma R por definición es esto, ¿no? Es la suma, bueno, primero sacas valores absolutos, elevas a la R, a las coordenadas, ¿no? Las sumas todas y luego sacas raíz de 1 entero. Y luego uno se da cuenta, dice, pues ¿a poco no? Sacar valor absoluto, elevar a la R y sumarlas todas,
Eso es lo mismo, digo, perdón, es menor o igual, no es lo mismo, quiero acotarlo, es menor o igual que si me fijo en el más grande de estos, o sea, me fijo en el máximo de las coordenadas, y la cerrebo a la R y lo sumo n veces, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, voy a cambiar cada una de estas coordenadas en esta suma por la coordenada más grande, y la voy a poner n veces, sumada n veces. Entonces, cada uno está dominada por el más grande de estos. Entonces, si pongo n de estos máximos, entonces eso es menor o igual que esta suma. Y luego, como había dicho, elevar a la r es una función creciente. Entonces, si este de adentro es menor o igual que este de adentro, pues elevar a la r, a la 1 entre r, perdón, me conserva la desigualdad. Sí, ahí vamos todos, sí, más o menos lo que se entiende. Y luego dices, bueno, acuérdate que sacar raíz, cuando tienes un producto aquí adentro del paréntesis, sacas el raíz del primer factor y luego sacas raíz del segundo factor. Entonces eso fue lo que hice aquí, saqué raíz del primer factor. Y luego cuando saco raíz del segundo factor, esa es la observación que tengo aquí, ¿no? O sea, elevar a la R y sacar la raíz es lo mismo que agarrarte el máximo. Eso es por la observación de acá arriba de la parte del cuadrado negro. ¿Sí? Y entonces todo esto, bueno, y ya que uno se fija, dices, pues esto es por definición, n elevado a la 1 entre r o sacar raíz résima de n. Y esto de aquí es la definición de lo que ustedes llaman la norma infinito, ¿no? Es el máximo de los valores absolutos de la coordenada. Y entonces, ¿qué hice? Pues fíjate que nada más te estoy diciendo que la norma r está acotada por este numerito, multiplicada por la norma infinito, ¿no? Y bueno, y ahora, como estoy tratando de encontrarle una cota a este mono, pues voy a acotar este otro factor, ¿no? Y entonces dices, acuérdate que la norma infinito, ¿qué es lo que hice en el cuadrito azul? Acuérdate que la norma infinito no es más que por definición el máximo de los valores absolutos de las coordenadas, ¿ok? Y entonces utilizo otra vez la observación de allá arriba para decir, pero esto es lo mismo que agarrar los números, elevarlos a las p, sacar el máximo y luego sacar la raíz pésima, ¿no? Esto es otra vez la observación de allá arriba. Y luego dices, pero esto de aquí es menor o igual. China, aquí ya hice un paso raro. El máximo, sí, el máximo, aquí solo hay uno, ¿no? Aquí solo hay un número elevado, bueno, un número elevado a la p, pues es el más grande de las coordenadas. Este más grande aparece en esta suma, ¿no? O sea, el valor que sea esto aparece en esta suma elevado a la p y le estoy sumando todos los demás. Entonces, este es como, lo que estoy tratando de decir es que este de aquí adentro es uno de los sumandos en esta suma. Y le estoy sumando algunas otras cosas. Entonces, por eso tengo este menor o igual. Y bueno, entonces, este de aquí es menor que la suma. Y entonces, pues como dije, la raíz pésima es una función creciente. Y entonces queda esto. Pero ya que uno ve esta expresión, dice, esta expresión no es otra cosa que la norma P. Y ya acabaron. ¿Por qué? Porque si junta uno el cuadro rojo con el cuadro azul, dice, la norma R era menor o igual que este numerito. Y este numerito, este de aquí, es menor o igual que la norma P. Es lo que dice este cuadrado de acá abajo. Y entonces si junto los dos, tengo que la norma R es menor o igual que n elevado a la 1 entre r multiplicado por la norma P. Y ya acabaron, ¿no? Ya pusieron lo de la imagen en términos del dominio. Ya lo pudieron acotar. Y entonces la prueba de que bueno, estos son como las cuentas, lo que uno hace las cuentas de la continuidad. Y lo que está escrito abajo sería ¿cómo se llama? La prueba de que la función es continua. Y la prueba ya vieron que es de 2 renglones. Dices, pues a ver, ¿por qué la función? Acuérdense que la función que estamos trabajando es la identidad, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué la función, esta identidad es continua? Pues ahí te va. Dame un punto fijo y échame una épsilon.
¿Quién es delta? Pues yo digo que delta es n a la menos 1 entre r por épsilon. ¿De dónde saqué esta delta mágica? Pues no la saqué de ninguna magia, ¿no? Es lo que voy a poner aquí para que me den las cuentas, ¿no? Y entonces dices, pues fíjate que si x dista de x0 en menos que delta con la norma p, entonces sus imágenes, acuérdense que es la identidad, ¿eh? Entonces sus imágenes son la misma, distan con la norma r. Primero, por la de arriba, puedo poner menor o igual y puedo cambiar norma r por norma p, ¿no? Eso es lo que dice la de arriba. Y ya acabaron porque dices, ¿te acuerdas cuánto valía esto? Pues yo acabo de decir que vale menos que delta. ¿Y delta quién era? Delta es este número de acá arriba, entonces este se va con este, ¿sí? Porque este tiene signo menos, aquí acuérdense, y entonces solo les queda este épsilon, que fue lo que escribí aquí, y entonces la prueba de que esta norma, la identidad con esta norma es continua. Bueno, este es un buen ejemplo, porque dice que la identidad, aunque tengas normas distintas, P y R, podrían ser cualquier cosa, la identidad de Rn sí es una función continua. Bueno, creo que con esto ya me dieron un ejemplo de alguna función que no es continua. Sí, aquí ya tenemos una función que no es continua, ¿no? Esta, la 2. Ya tenemos ejemplos de funciones continuas, ejemplos de funciones que no son continuas. Este de acá lo hice con todo detalle, espero que sí lo hayan entendido bien, porque lo voy a usar montones de veces, ¿no? Voy a usar que esta identidad es continua para muchas cosas, luego lo van a ver, entonces recuérdenlo, porque lo voy a usar y usar y usar y usar. Ok, tenemos 8 minutos. ¿Ustedes creen que sea suficiente para que veamos este teorema? Este teorema nos dice que aunque la definición de continuidad está dada en términos, pues, de épsilons, deltas y bolas y no sé qué, se puede dar de una manera fácil en términos de funciones, de imágenes inversas de abiertos o de imágenes inversas de cerrados. A ver qué dice este teorema. Dice que si tú tienes una función de x a y, entonces es lo mismo que sea continua a que todo abierto en el codominio, cuando lo regresas bajo la función, te da un abierto en el dominio, y de que si tú te agarras, y eso es lo mismo, que si tú te agarras cualquiera cerrado en el codominio, y si lo regresas bajo la función, te da un cerrado en el dominio. ¿Sí se entiende? Los maestros de cálculo, que espero que se hayan sido suficientemente audaces para que les hayan probado algo de este estilo, dicen, las imágenes inversas de abiertos son abiertos, y eso es equivalente a la continuidad. Y también es equivalente a la continuidad que las imágenes de cerrados son cerrados. Así se dicen, ¿no? Así lo traducen los profesores de cálculo. No sé si dejarle aquí o ver la prueba rápidamente. Como ven, la prueba es de una página. Entonces voy a tratar de hacer por lo menos el 1 implica 2, y si no, pues ahí le dejamos, ¿no? Si no alcanzamos los demás. A ver, el 1 implica 2. Yo quiero probar que es lo mismo ser continua que esta afirmación del 2, y entonces dices, pues para probar la afirmación 2 empiezo tomándome un abierto en el codominio. Y entonces dices, pues, ¿qué quiero probar de ese abierto? Quiero probar que su imagen inversa también es un abierto. Y para probar que su imagen inversa es un abierto, pues lo que tengo que probar es que todos los puntos de esa imagen inversa son interiores. Entonces tomo un punto ahí y voy a probar que es interior. Entonces, a ver, ¿qué significa que X esté aquí? Pues que X está en la imagen inversa de U significa que cuando yo lo mando voy a dar adentro de U. Y yo sí tengo la hipótesis de que U es un abierto, aquí dice, ¿no? Entonces, este punto es interior de U. ¿Qué significa que ese punto sea interior de U? Pues significa que existe una épsilon mayor que 0 de tal manera que la bola de radio épsilon con centro en f de x está contenida en U. Eso es lo que dice aquí. Y entonces ya tengo la épsilon con la que voy a usar la continuidad, ¿no? Como ya me dieron una épsilon mayor que 0,
utilizo que f es continua y digo, pues como es continua en todos los puntos. En particular es continua en el punto X y ya tengo una épsilon. Entonces la continuidad me arroja una delta de tal manera que cuando yo mando la bola de radio delta centrada en X bajo F, eso va a dar adentro de la bola de radio épsilon con centro en F de X. Esto nada más es la continuidad. Y entonces ya acabé, porque observo que entonces esto que está escrito aquí es exactamente la definición de que la bola de radio delta esté contenida en la imagen inversa de la bola de radio épsilon, ¿sí, no? O sea, estar en la imagen inversa de este conjunto significa que cuando yo lo mando, voy a caer adentro de este conjunto, y eso es lo que está escrito aquí arriba. Sí está bien, y entonces tengo esta contención, pero acuérdate que la bola de radio épsilon con centro en f de x está contenida en u. Entonces esto de adentro está contenido en esto de aquí adentro, perdón, y acuérdense que la imagen inversa respeta contenciones o algo así dirían sus maestros de superior, y entonces ya acabé, ya encontré que esta bola está dentro de este conjunto que acabo de probar, que este punto de aquí es interior y por lo tanto la imagen inversa es un abierto. ¿Sí se entendió o no, jóvenes? ¿O me regreso? Y yo creo que voy a aprovechar los 2 minutos que me quedan para hacerlas todas, porque es muy fácil. A ver, para ser que 2 implica 3, uno nada más se fija en esta igualdad. ¿Y esta igualdad qué dice? Dice, lo voy a decir rápidamente, espero que ya la hayan visto antes, pero dice, si tú eres un punto de X que no fuiste a dar a, entonces cuando yo te mando bajo la función, ¿a dónde vas a dar? Pues si no fuiste a dar a, pues tienes que ir a dar al complemento de A, ¿no? Y entonces esto es cierto. Ya sé que lo dije con las manos, pero pues es una cosa que uno ve en superior 1, ¿no? Si eres un punto de X que no fuiste a dar a, entonces cuando yo te mando bajo la función, pues tienes que ir a dar al complemento de A. Bueno, para probar que 2 implica 3, si tú supones que todos los abiertos se regresan en abiertos, entonces ya es muy fácil porque dices, quiero probar que todos los cerrados se regresan en cerrados. Pues tómate un cerrado. Entonces su complemento es abierto. Y yo sé por 2 que los abiertos se regresan en abiertos, que fue lo que escribí aquí. Y entonces, usando la igualdad que está escrita ahí arribita, lo puedo cambiar por este. Y eso significa que si este es abierto, entonces este de aquí también es abierto, son igualitos, y eso significa que entonces este de aquí adentro es cerrado, ¿no? O sea, este es abierto, entonces su complemento, que es este, es un cerrado. Y acabaron, porque empezaron con un cerrado y acabaron de probar que su imagen inversa es un cerrado. Y que 3 implica 1 es exactamente la misma idea, lo digo rápido. Yo sé que la imagen inversa de cerrados siempre es cerrada y quiero probar la continuidad. Entonces me tomo un punto en el conjunto, en el dominio, y una épsilon, ¿no? Y me fijo en la bola de radio épsilon centrada en f de x. Esta bola vive en el codominio, ¿no? Y recuerden ustedes que probamos hace muchos años que las bolas son abiertas. Entonces fíjate en su complemento, que fue lo que escribí aquí. Si este era un abierto, su complemento es un cerrado, que fue lo que escribí. Y entonces por 3, los cerrados, cuando regreso un cerrado, obtengo un cerrado. Entonces nada más lo regreso y obtengo un cerrado. Y aquí aplico lo que está escrito acá arriba, ¿no? O sea, note usted que esto, por esta igualdad, es lo mismo que agarrarse X y restarle la imagen inversa de la bola de radio épsilon. Y entonces, acuérdense ustedes que yo sé que de aquí, a ver, ¿cómo lo dije? Esto es un cerrado, ¿no? O sea, a ver, lo voy a tratar de decir. Todo esto es un cerrado. Y entonces todo esto es un cerrado, ¿sí? Todo esto es un cerrado también. Pero acuérdense que los cerrados son complementos de abiertos. Entonces, si yo me fijo en el complemento de esta caja, lo que obtengo es esta parte que
traté de poner aquí como entre llavecitas, y entonces sé que esta parte es un abierto, porque su complemento de esta parte rojita es un cerrado, que es todo el conjunto. Y entonces yo sé que esto es un abierto. Y si es un abierto, pues entonces, note usted también, que fue lo que escribí acá, note usted que X está en la imagen inversa de la bola centrada en f de X. ¿Por qué X está ahí? Pues porque cuando yo mando X bajo la función voy a dar a este punto. Chin. Y entonces digo, pues fíjate, ¿qué tengo? Tengo dos cosas. Tengo que este conjunto es abierto y tengo que X está ahí. Entonces ya nada más, como es abierto, todo punto es interior. Y entonces para esta X existe una delta de tal manera que la bola se queda metida en este conjunto. Aplico la F de ambos lados y obtengo que la bola de radio delta va a caer adentro de la bola de radio epsilon con centro en F. Acuérdense que si ustedes regresan y van, o sea, si regresan si agarran este conjunto, lo regresan y luego lo mandan, pues tienen que ir a dar aquí adentro, y esa es la definición de que F es continua. Ya me pasé un minuto. Espero que esté bien escrita la prueba. Nadie me reclamó. Voy a parar la grabación y nos vemos pronto.